Hola y bienvenidos a este webinario. Vamos a empezar en breve. Les vamos a dar unos minutos para que se unan a la reunión. Les vamos a ofrecer este webinario en inglés y en español. Así que si quieren, pueden escuchar en español, pueden entonces seleccionar la interpretación. Si ustedes observan abajo en la pantalla, hay un icono de un mundo en el que pueden elegir la lengua de su preferencia. Ahí verán que tienen la opción de elegir inglés o español. Entiendo que todos tenemos cosas que hacer, así que vamos a empezar. Muchas gracias por acompañarnos a este webinario, El camino al trasplante, entender el rol de la evaluación de riesgo en el plan de hipertensión pulmonar. Como les decía, tenemos interpretación en inglés al español, así que tómense un segundito para elegir el idioma que prefieran. Lo pueden hacer con el icono que tienen debajo de la pantalla y luego seguir las instrucciones que ven en la pantalla. Muy bien, perfecto. Unas observaciones sobre programación. Les vamos a ofrecer esta presentación y después va a haber un segmento de preguntas y respuestas. Pueden usar el botón de Q&A que está en la barra de herramientas para poder enviar sus preguntas a nuestros panelistas durante toda la presentación. Como les dije, una vez que terminen van a poder responder todas sus preguntas. Entendemos que es un momento muy importante en nuestra discusión, el trasplante, pero les vamos a pedir que las preguntas sean genéricas. Todas las preguntas médicas específicas se las tienen que enviar a su equipo de salud. Y también muchas gracias a nuestros sponsors Johnson Johnson y a Merck. Y los sponsors no participan en el desarrollo de nuestro contenido de programación ni tampoco lo apoyan públicamente. También nuestra asociación es una asociación de membresía, así que tanto los miembros de la comunidad como los médicos pueden pertenecer a nuestra asociación, van a tener acceso a bueno, material educativo, conectarse con otros miembros del programa de mentorías, también recibir la suscripción a nuestra revista Paz Light y encontrar una cura para nuestra membresía. Lo único que tienen que hacer es, bueno, unirse a nosotros, a que es la mayor organización dedicada a concientizar sobre la presión pulmonar, empoderar y apoyar a los pacientes y a y las familias. Y también ustedes nos están ayudando a concientizar sobre la hipertensión pulmonar al apoyarnos y unirse a nuestra asociación. Ahora me gustaría presentar a dos miembros muy importantes de nuestro grupo de trabajo de trasplantes. Los panelistas que van a ver hoy, todos pertenecen a ese grupo. Tenemos a la doctora Debbie Levine y a la doctora Jean Elwin, que son directoras de este grupo de trabajo. La doctora Levine trabaja en la Facultad de Medicina de Stanford y la doctora Elwin en la Universidad de Cincinnati. Y ellas van a presentar a nuestros panelistas de hoy. Muchas gracias. Vamos entonces ahora a presentar a todos. Tenemos la bienvenida, queremos darle la bienvenida a estos dos cardiólogos muy, muy importantes que se dedican a a la hipertensión pulmonar y la estratificación de riesgos. Tenemos a la doctora Megan Griffin, que es directora de hipertensión pulmonar pediátrica. Ella es la directora del programa de hipertensión pulmonar en el Centro de Cardiología en el Hospital de Niños en la Universidad de Texas Southwestern. Bienvenida, doctora Griffith. Luego de la doctora Griffith, le vamos a dar la palabra al doctor Raymond Benza, que es profesor y jefe de la sección cardiología de la Facultad de Medicina en Eastern Virginia.
esperamos con ansia escuchar sus presentaciones y las preguntas al final. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Griffith, doctora, le damos la palabra. Bueno, bueno, yo les voy a robar la palabra un segundito para presentar la idea de la estratificación y por qué es importante en alguien que se está acercando al trasplante pulmonar como último tratamiento para su hipertensión pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar, como saben, es una enfermedad progresiva y aunque tenemos muy buenos tratamientos para que los pacientes estén saludables, hay muchos pacientes que todavía necesitan, bueno, tener un trasplante para curarse definitivamente de la enfermedad. El trasplante de pulmón es una escala. Tenemos que ver y sopesar los riesgos del trasplante versus los riesgos de seguir con la medicina, con los tratamientos médicos. Cuando pensamos en estas escalas de trasplantes, hay un intercambio entre unas cosas que tenemos que hacer en comparación con lo que tenemos que hacer del otro lado de la balanza. Si empezamos con los tratamientos médicos, como sabemos, tiene ciertos riesgos asociados. Mucha gente que son derivados al trasplante reciben muchas medicaciones para tratar de controlar la hipertensión y están reduciendo sus riesgos. Es decir, que continuar con el tratamiento médico tiene un riesgo de muerte asociada si los tratamientos no hacen que el paciente mejore. Aparte, la calidad de vida es un factor importante para estas personas que en general tienen muchos síntomas relacionados con la enfermedad y que sufren de muchos de los efectos secundarios de los medicamentos que están utilizando para la hipertensión. Entonces, hay que sopesar estos riesgos de vida y de calidad de vida en relación con el trasplante. El trasplante no está libre de riesgo de mortalidad, especialmente en el primer año cuando el riesgo es mayor. A medida que el paciente, bueno, se acomoda y se adapta a los nuevos pulmones, ese primer año es clave. Pero tenemos que tener este riesgo en cuenta. La calidad de vida también, si bien es muy buena, también tiene sus obstáculos. Hay riesgo de infecciones, de rechazo. Y de nuevo, también están los efectos secundarios de los inmunosupresores que están protegiendo este nuevo órgano del sistema inmunitario. Entonces, hay un equilibrio de factores que tenemos que tomar en cuenta cuando tomamos esta decisión tan importante. Una de las cosas que tratamos de usar para poder ayudar a nuestros pacientes a que tomen la decisión correcta es tratar de sopesar los riesgos de muerte con los medicamentos de la hipertensión versus los medicamentos de ese primer año post-trasplante. Entonces, analizamos una serie de factores para sopesar estos riesgos. Estos factores son muy conocidos dentro del ámbito de la hipertensión pulmonar porque cada vez que vemos al médico, ellos evalúan cuáles son las clasificaciones funcionales de la Asociación Cardíaca de Nueva York para evaluar el estado del paciente. También se realizan las pruebas de caminata de 6 minutos. Periódicamente también se va a hemodinamia para evaluar estos factores. Podemos ver entonces que a veces no es muy fácil predecir si se va a sobrevivir o no cuando se usa como factor individual. Muchos de estos en general dependen de un factor de posibilidad aleatorio. Y por este motivo, se han desarrollado una serie de ecuaciones prognósticas o cálculos que combinan todos estos factores en una ecuación mayor que puede precisamente predecir cuál es la sobrevida con la enfermedad actual. Entonces, usamos este marcador para ver cuál es la sobrevida en el primer año después del trasplante. Usamos dos herramientas en los Estados Unidos
para estratificar los riesgos. Estas son, bueno, herramientas que se usan cada vez que se ve al médico, que ellos evalúan los riesgos de la enfermedad que él mencionó la doctora Lavid antes, que han ayudado a desarrollar se desarrollaron hace una década en los Estados Unidos, que se usa en todo el mundo para poder determinar cuál es el riesgo de muerte o de sufrir un evento adverso con la hipertensión pulmonar. Y podemos ver que en la primera columna, todos los factores de riesgo que tomamos en cuenta cuando desarrollamos una puntuación basada en el reveal, en esta calculadora, tiene que ver con, por ejemplo, una hipertensión hereditaria, cuántos años uno tiene, cuál es el género, cuántas hospitalizaciones, si tuvo hospitalizaciones en los últimos 6 meses, cuál es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la disnea, si puede realizar actividades diarias, cuánto es la distancia en la prueba de 6 minutos. Y entonces se evalúa en la prueba de laboratorio, que es la que se usa con BNP o NT-proBNP para ver cuál es el strain del corazón. También hacemos ecocardiogramas para poder analizar los componentes que están incluidos en esta puntuación. También vemos la función pulmonar y también el cateterismo de cardíaco, cuál es la presión del ventrículo derecho, etcétera. Entonces, lo que hacemos es calculamos la puntuación a través de todas estas variables y tenemos una puntuación compuesta que va de 0 a 21. Alguien que tiene 0 a 6 tiene un riesgo muy bajo de tener un evento de hipertensión pulmonar. De hecho, la sobrevida es mayor al 95%. Esta gente no necesita un trasplante, obviamente, pero si tenemos entre 7 y 8, tenemos un, un riesgo entre 5 y 10%, moderado. Pero si son pacientes con mucha medicación, entonces eso puede ser un factor. Y el grupo que nosotros queremos identificar como el mayor riesgo de muerte de hipertensión pulmonar es cuando tenemos un, un score mayor o igual a 9, que son las personas que nosotros identificamos y a las que queremos pasar a trasplante. También podemos usar una fórmula abreviada que se llama Reveal Light 2, que es un cálculo muy rápido que podemos hacer cada vez que vienen al consultorio. Tenemos un score donde tenemos unas variables mucho menores. Sin embargo, es un predictor muy robusto. Esto es un ejemplo de cómo lo usamos. Acá tenemos el calculador Reveal para un paciente que tiene hipertensión del grupo 1, que tiene idiopática y que tiene función más 3, que tiene hospitalizaciones en los últimos 6 meses, un nivel de péptidos natriúricos altos, que tiene resultados de ecocardiograma significativos, y cuando vemos que esta persona tiene un score de 14, cuando lo vemos en la curva de sobrevida, vemos que este paciente está en la curva verde y que tiene un alto riesgo de morir a partir de la hipertensión pulmonar con las medicaciones actuales. Esta es una persona que idealmente debería considerarse para trasplante si tenemos y chequeamos todos estos ítems en el procedimiento. Cuando miran a nuestras guías, pueden ver que los pacientes que son de alto riesgo, aún en la evaluación inicial y después en las repetidas, se les recomienda ir a trasplante. Cada vez que lleguen a este marcador de alto riesgo, el trasplante pulmonar es algo que consideramos para ustedes, en especial si tienen unas características de riesgo intermedio o alto basado en estos cálculos. Cuando tomamos la decisión entonces
y cuánto tiempo van a vivir con la enfermedad. Acá ven las curvas del reveal en el lado izquierdo, muestre que esta persona que evaluamos antes estaba en la línea verde con un 40% de posibilidades de morir de su patología. Pero miremos ahora qué pasa si le hacemos un trasplante. Aquí utilizamos las curvas de sobrevida sobre el lado izquierdo y pueden ver que esta persona, basada en su edad, y en este caso, la mayoría de nuestros pacientes van a experimentar un 90% de sobrevida post-trasplante. Entonces, si tienen un riesgo de enfermedad donde solo pueden sobrevivir en 60% de probabilidades y 90% después de un trasplante de sobrevivir, es fácil tomar la decisión porque el riesgo de fallecer post-trasplante es mucho más bajo que si siguen con el mismo tratamiento sin el trasplante. Así determinamos quién va a ir hacia trasplante pulmonar y quién no. Lo más importante que le podemos ofrecer a los pacientes es esta red de seguridad. Y como dije, cualquiera que sea alto riesgo en el sistema de puntuación, nosotros queremos ofrecerles la oportunidad de ser evaluados para trasplante pulmonar. No tienen que tener miedo a esto, es una oportunidad para darles esta red de contención. Cosa que si la terapia médica no los vuelve en un bajo riesgo, podemos automáticamente ponerlos en la lista de trasplante y empezar a disfrutar de el beneficio de tener pulmones nuevos. Ahora entonces voy a pasarle la pantalla a la doctora Griffith, que va a hablar un poquito más acerca de cómo hacemos la estratificación de riesgo en pacientes pediátricos que sufren de hipertensión pulmonar. Muchísimas gracias, doctor Benzo. Muchas gracias por haberme invitado. El doctor Benzo es el líder en la estratificación de riesgo y me está enseñando muchísimo más a mí en este campo y en el campo de la pediatría. Quiero hablar entonces por qué importa el riesgo en la hipertensión pulmonar de los niños y mostrarles cuáles son las herramientas que se utilizan para evaluar el riesgo y que queremos hablar también cómo esta información de riesgo va a guiar las decisiones terapéuticas y cómo el riesgo puede cambiar con el tiempo. Los padres tienen que saber cuál es el riesgo de sus hijos, estar bien informados y tienen derecho a hacer todas las preguntas y ser parte del equipo al tratarlos. Todos sabemos que la hipertensión pulmonar, el lado derecho del corazón, lleva la sangre a los pulmones para poder llenarse de oxígeno. Y cuando esto no se puede hacer por distintas razones, aumenta la presión arterial, empieza a fallar el corazón derecho porque se esfuerza y los niños empiezan a tener falta de aire, incluso con actividad leve, creen que se van a desmayar o tienen la sensación de poder desmayarse y no pueden ni siquiera jugar con sus amigos. Y esta es una de las maneras que tenemos de evaluarlos. Les preguntamos, ¿podés jugar con tus amigos? ¿Podés hacer las mismas cosas que tus amigos o tenés que parar y descansar? ¿Por qué entonces importa el nivel de riesgo? Porque, como sabemos, la hipertensión pulmonar puede cambiar con el tiempo, puede mejorar, puede empeorar y hasta un simple resfrío puede empeorarla. Cuando hacemos la evaluación de riesgos, nos da una información objetiva para decir cómo está el niño en ese momento. Los niños que estén a mayor riesgo van a necesitar un tratamiento más agresivo y tratarlos tempranamente nos va a brindar una diferencia en los resultados. Y tenemos que identificar a estos niños de alto riesgo porque les da la información además para poder guiar al trasplante de ser necesario, porque para los niños
hay menos centros de trasplante y la lista de espera es más grande. Entonces tenemos que tener un pensamiento muy positivo y hacia adelante y estar con la estrategia en mente. Si las cosas no funcionan bien, no se responde a la terapia, tenemos que saber cuál es el camino hacia el trasplante. O si el niño no está mejorando, empeora, quedó como estancado con su tratamiento, tenemos que barajar la posibilidad del trasplante. En la hipertensión pulmonar pediátrica, el riesgo es que el niño fallezca con la enfermedad en un marco temporal específico, ya sea 1 o 5 años. Esta es la guía que apareció en el 2024 para la hipertensión pulmonar pediátrica y guía a los médicos. Se basa en el riesgo. La primera pregunta es, ¿cuándo hay hipertensión pulmonar, están en bajo riesgo o en alto riesgo? Eso es lo que se pregunta el médico. Y después de que empiecen el tratamiento, hay que reevaluar el riesgo de manera regular para saber si tienen una buena respuesta o no. Si no hay buena respuesta, hay que pensar en el próximo paso como el trasplante. ¿Cómo se evalúa el riesgo en los niños? Es similar a los adultos, pero no exactamente igual. Les preguntamos hasta dónde dónde puede caminar, si se cansan con facilidad, si se han desmayado y los comparamos con otros niños. ¿Han escuchado de esta prueba en sangre, el BNP, o el NT-proBNP, que es el péptido natriurético cerebral, es liberado por el corazón bajo estrés? Un BNP alto es una señal de alarma y también el ecocardiograma que nos muestra cómo funciona el lado derecho. Muchas de estas mediciones pueden predecir cómo le va a ir a este niño. En los adultos tenemos el puntaje de Reveal. En los niños las guías no están tan organizadas, pero tenemos algunos determinantes de riesgo: desmayo, alto riesgo, hipertensión también. Una prueba de caminata de 6 minutos, baja o alterada, también es alto riesgo. Un BNP muy elevado también es alto riesgo. Hacemos esto en cada una de las visitas para ver si el niño está mejorando, queda igual o está empeorando, y esto nos puede guiar en el camino hacia el trasplante. Yo ya les mencioné lo que era el péptido natriurético, el BNP. Hay que chequearlo regularmente. Es una hormona liberada por el músculo cardíaco cuando trabaja bajo presión. Se hace con un simple análisis de laboratorio y comparamos los valores, porque importa si hay cambios. Un BNP alto al momento del diagnóstico o un BNP que aumenta nos dice que hay progresión de la enfermedad y que necesitamos intensificar el tratamiento. Acá tenemos 793 niños con hipertensión pulmonar en varios centros. Las indicaciones con un alto BNP, muchos de estos niños fallecieron o necesitaron un trasplante, pasaban más tiempo hospitalizados, casi hasta un año y algunos 3 años. En este estudio también pudimos rastrear cómo les iba a estos niños con el tiempo. La visita inicial, 49% tenían un BNP muy alto. Después de un año, la mayoría de ellos habían bajado su BNP y habían bajado su riesgo. Por otro lado, los que estaban en categoría azul de bajo riesgo, algunos de ellos subieron a un riesgo intermedio. Y este es el punto. Queremos detectar estos marcadores que nos van a alertar tempranamente acerca de la progresión. Mencioné que no somos tan sistemáticos en pediatría, pero tratamos de serlo. Vamos a tener el nuevo score de riesgo internacional en pediatría. Múltiples grupos han estado trabajando en esto, también de Europa, no solo de los Estados Unidos, también de Europa y también del REGIPED, que tiene muchos centros en Colombia. Todos nos juntamos para desarrollar este sistema de puntuación internacional. Es un modelo informático
que combina 16 mediciones rutinarias que no son no invasivas y puede predecir el riesgo a lo largo del próximo año. Medimos presión arterial, niveles de oxígeno y la saturación, la, f- la talla, los resultados del ecocardiograma y algunas de las pruebas de sangre que hacemos habitualmente. No se necesita ningún tipo de procedimiento invasivo. Y cuando analizamos esto en distintos países, pudimos separar a los niños en aquellos que eran de bajo, de medio o alto riesgo. Esto es de nuestra publicación del PIRS. Este gráfico del lado derecho muestra cuáles eran las variables más importantes. Algo que ustedes hacen ya en sus visitas. Toman la edad, la talla, el peso, chequeamos presión arterial, hacemos el ecocardiograma, hacemos el electrocardiograma. Y cuando combinamos todo esto, en este modelo de aprendizaje automatizado, se calcula el riesgo. Acá muestra los resultados a lo largo de 10 años. En verde, bajo riesgo, andaba muy bien con el tiempo. En amarillo, riesgo intermedio y rojo es alto riesgo. Para cada nivel que suben, los resultados y la posibilidad de muerte aumentan. También cuando analizamos esto a lo largo de un año, nos dimos cuenta cómo cambiaban en el riesgo. Algunos de estos que estaban en el grupo rojo aumentó este riesgo, pero los que estaban en verde, en estas dos líneas verdes, estos son individuos cuyos puntajes de riesgo bajaron con el tiempo. Y los niños que pasaron de un riesgo alto, intermedio y se convirtieron en bajo, tenían muchos mejores resultados y un 8% de ellos están libres de trasplante y todavía siguen bien. Voy a trabajar con el doctor Benza con esta próxima diapositiva que muestra una combinación, esto es de su grupo, se llama FORA y busca los resultados de la hipertensión pulmonar y cómo podemos involucrar a los pacientes y a las familias para que también entiendan del riesgo. Una de las preguntas que aparecieron es cómo hace esta tarificación del riesgo los médicos. Utilizamos herramientas calculadoras. Estas calculadoras están disponibles en páginas web, se ven acá en la parte izquierda. Nosotros ponemos todos los datos y calculamos el puntaje. Tenemos otro nuevo sitio web que se llama Fora, que nos permite calcular el puntaje y también rastrearlo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, esta persona en la parte superior derecha, ven cómo se maduró este puntaje con el tiempo y empeoró. Esta es un paciente al cual queremos seguir muy cuidadosamente por la posibilidad de un trasplante. Este sitio también nos permite saber cómo hacer que el paciente se sienta mejor. Podemos imaginar distintos escenarios acá y se dan recomendaciones de tratamiento basado en los distintos escenarios. Y les vamos a mostrar un pequeño demo. Ven cuán sofisticado es el tratamiento y esto es lo que usan los médicos para predecir el riesgo. Con un clic en el botón de View se pueden ver todos los datos. El tablero de paciente permite ver todas las variables y todas las evaluaciones de hipertensión pulmonar y ver los cambios en los riesgos. El análisis de hipótesis nos permite ver los cambios y crear distintos escenarios para los pacientes. El análisis de los tratamientos
permite reconsiderar los cambios en los tratamientos de los pacientes para tomar decisiones informadas. Esto permite optimizar los tratamientos y las decisiones de tratamiento. El doctor Benza y yo tenemos preguntas para hacer, tanto para ustedes y los niños. ¿Cuál es el BNP actual y cómo se compara con la última vez? ¿Qué significa para el tratamiento? ¿Hay otras medidas que deberíamos estar revisando? ¿Cuál es la categoría de riesgo? ¿Es baja, intermedia o alta? ¿Mejoró desde el tratamiento, desde el diagnóstico? Y si tengo un riesgo mayor, ¿qué tratamientos adicionales están disponibles? ¿Cuáles son los estudios clínicos que debemos conocer? ¿Cuándo debemos consultar con el equipo de trasplante? Entonces, ¿cuál es mi mensaje el día de hoy? Mi mensaje el día de hoy es, bueno, que podemos medir el riesgo con información muy, muy objetiva sobre cómo está el niño y que esto puede cambiar con el tiempo, no es un valor estable. Y, pero con el tratamiento muchos pacientes pueden mejorar y lograr que el riesgo disminuya. Siempre hay que recordar a los padres y a todo el equipo que son parte del equipo que trata al niño. Entender el riesgo ayuda a hacer mejores preguntas, a reconocer los signos de alerta y poder participar mejor de los tratamientos. Bueno, muchas gracias. Esta es la información de contacto. Estamos siempre disponibles para cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias por escucharnos y ahora, bueno, tomamos unos minutos para preguntas. Es importante entender los riesgos. Cuando se habla de trasplante es una oportunidad de vivir más y lo equilibramos y tomamos en cuenta el riesgo de la vida después del trasplante contra el riesgo de vida con la enfermedad, para que tengan una mejor y mayor calidad de vida. Las ofertas se les ofrecen a partir de la evaluación de riesgos muy sofisticadas que hacemos. Queremos que entiendan cómo tomamos estas decisiones, a quién debemos consultar y siempre, siempre estamos dispuestos a responder todas las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, doctor Griffith, doctora Griffith y doctor Benza. Entendemos que ustedes han trabajando con los líderes en el mundo sobre estas evaluaciones de riesgo y que comparten ustedes hoy en este webinario. Siempre aprendemos mucho de ustedes. Para el doctor Benza, no es la primera vez, así que bueno, tenemos ahora unos minutos para preguntas. A ver, vamos entonces a presentar las preguntas para que la doctora y el doctor puedan abordarlas. Una de las primeras preguntas es si en la evaluación del riesgo en pacientes con múltiples enfermedades y comorbilidades, ¿cómo afecta la clasificación funcional de los pacientes? Es una excelente pregunta. En algunas de nuestras calculadoras más recientes, las comorbilidades son condiciones de riesgo. Si en nuestra calculadora Reveal, ¿cómo evaluamos, por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad renal crónica? Bueno, tiene mayor riesgo de morir con un paciente que tiene hipertensión pulmonar con esta comorbilidad. Entonces, sacamos el puntaje. Y esto nos permite considerar el riesgo de una persona que vive con estas comorbilidades y también con hipertensión pulmonar y el riesgo del trasplante. Por supuesto que esas comorbilidades tienen un rol importante en la sobrevida post-trasplante.
Y como en la hipertensión pulmonar tenemos calculadores para determinar la sobrevida con estas comorbilidades. Entonces es un equilibrio en esta balanza entre seguir con las medicaciones y los riesgos del trasplante, que siempre estamos analizando para poder tomar la mejor decisión. Muy bien. Es muy, muy útil y para el paciente es sumamente útil entender cómo se hacen estas evaluaciones de riesgo y poder participar con los equipos. Y tenemos una pregunta sobre frecuencia. ¿Con qué frecuencia se hace la evaluación de riesgo? ¿Hay un momento en el que se hace una evaluación adicional o que no se hace? Cuéntenos un poco sobre eso. Creo que en cada consulta hacemos una evaluación. Podemos ver una tendencia en el tiempo y ver si hacemos una reevaluación, un recálculo. Si hubo un cambio, podemos evaluar por qué. Si hubo una condición, una patología aguda en un niño, por ejemplo, un niño que tiene un resfrío común, por ejemplo, y aumenta el riesgo de su hipertensión pulmonar, esa es una medida objetiva de que ese niño tiene un riesgo mayor, porque tuvieron este resfrío común y tuvieron que ser hospitalizados por la hipertensión. Entonces, observar estos factores y medir con la puntuación de Reville en la PIRS, es parte de nuestras prácticas estándar. Usar cardiogramas, etcétera, hacer estas pruebas de caminata de 6 minutos. Puede haber pruebas más infrecuentes, cada 2 años, por ejemplo, hacer un cateterismo derecho, una prueba una prueba como una, una resonancia, pero todas las consultas son una oportunidad de reevaluar al paciente. Yo lo hago todas las veces que veo a mis pacientes, todas las veces que vienen a mi consultorio y hago un rastreo en el tiempo. Esto puede mostrar cambios en los resultados en largo plazo. Si la trayectoria se mueve en dirección incorrecta sobre la base de estos puntajes, podemos ajustar estos puntajes haciendo, por ejemplo, un, un, un cateterismo derecho u otras pruebas para tener un detalle perfecto de cómo se traza esta trayectoria de puntuación. Cada oportunidad de hacer una evaluación de riesgo es una excelente oportunidad. Cuando vemos al doctor, ustedes tienen que preguntarle cuál es la puntuación que tienen para que sepan dónde están en esa trayectoria y bueno, formar parte de las decisiones que se toman. Creo que junto con las herramientas de evaluación de riesgo hay otra pregunta importante para los dos. ¿Hay otras herramientas que se estén haciendo aparte de las que hemos visto? Fora y Pearce, que son las dos ecuaciones y algoritmos que tenemos, son las más actuales que tenemos. Fora ha reemplazado o reemplazará a Reveal en los próximos años como herramienta de estratificación porque la capacidad de discriminar quién vive y quién muere es mayor en relación con otras puntuaciones que tenemos, que se hayan desarrollado en los Estados Unidos o en Europa. Siempre estamos agregando en Fora, entonces variables nuevas que nos permiten incorporar al puntaje. Así que seguimos teniendo un puntaje que refleja la forma en que estamos atendiendo a nuestros pacientes en estos tiempos modernos. En los niños estamos recién empezando el desarrollo de una evaluación sistemática, así que tenemos todavía mucho que hacer. Tenemos para niños de 3 meses hasta 21 años, niños que tienen enfermedades pulmonares o de hipertensión pulmonar de grupo 1,
pero creo que hay mucho por hacer todavía y hay gente que está trabajando sobre puntajes para niños, para enfermedades congénitas, cardíacas congénitas, para tratar de refinar estas puntuaciones para niños prematuros con síndromes. Bueno, creo que hay mucho en la comunidad pediátrica por hacer y hay gente que está trabajando y también intentamos, bueno, incorporar nuevas herramientas. Qué bueno, porque tenemos muchas nuevas medicaciones y así podemos saber entonces cuáles son los cambios, qué es lo que necesitan nuestros pacientes. Yo me pongo en los zapatos de un paciente y la familia. Bueno, los riesgos pueden ser realmente muy algo que nos asuste mucho. Entonces, ¿cómo abordan esas conversaciones cuando saben que tienen un paciente que tiene un alto riesgo y que tienen que explicarle por qué es tan importante saber sobre este riesgo? ¿Cómo se lo comunican? Bueno, la verdad es que da miedo. Es un testamento de la relación entre el médico y paciente, la posibilidad de poder hablar de estas cuestiones tan sensibles para que sea comprensible, pero sin miedos. Tenemos muchas cosas para combatir la enfermedad y el médico siempre está pensando sobre la evaluación de riesgo, cuál es el medicamento que tenemos que usar, si hay una combinación que podríamos usar. Si ya reciben todo lo que se puede, bueno, conversemos sobre los riesgos del trasplante versus la medicación que ya están usando. El trasplante ya ha avanzado muchísimo en las últimas décadas. La sobrevida ha mejorado muchísimo con nuevas técnicas, con nuevos inmunosupresores. Así que muchos de nuestros pacientes trasplantados viven mucho mejor de lo que lo hacían hace 10 años con un órgano trasplantado. Este tipo de conocimiento es algo que tenemos que darle a los pacientes para que puedan sentirse cómodos para tomar decisiones como equipo. Es importante entender que siempre el médico los respalda. Eso es lo que hacemos y por eso venimos a trabajar todos los días. Así que queremos garantizar que le podemos dar esa red de contención. El trasplante debe verse como esta red de contención. Estar en una lista de trasplante no necesariamente implica que van a recibir un trasplante. Quizás haya una nueva medicación que evite que lleguen al trasplante, pero estar en la lista, bueno, ayuda por si la enfermedad empeora. La lista es una cosa muy dinámica. Estoy completamente de acuerdo. La relación entre el paciente y el médico y la capacidad de poder hablar con los pacientes es esencial. El riesgo asusta, pero creo que es porque la hipertensión pulmonar asusta. Es una enfermedad grave y que para muchos niños tiene síntomas muy graves como estos desmayos. Así que creo que tenemos que poder hablar honestamente y abiertamente y recordar que estamos todos trabajando en el mismo equipo para lograr el mejor resultado a largo plazo. En pediatría tenemos que pensar no solamente el resultado a un año, sino en resultados a largo plazo con los niños. ¿Y qué significa el bajo riesgo? Significa no tener un evento malo o un trasplante o que el niño pueda participar en una clase de gimnasia o puedo ir a mi graduación. Creo que vale la pena, aunque es una conversación difícil, poder tocar estos temas. Hay una Y pregunta en el chat. yo creo, por lo menos en mi consultorio, tienen estos contextos donde ayudamos a estas conversaciones con los niños y sus padres. Tenemos enfermeras que son fantásticas, son aquellas que las llevan a su prueba de caminatas de los 6 minutos y
Nosotros también tenemos mascotas que están con nosotros, que se saludan a los chicos y de esta manera los chicos no están con nosotros cuando como médicos tenemos estas conversaciones difíciles con los padres. Yo creo que una de las cosas que mencionaron en esta última sección es son muy importantes y hay un par de preguntas relacionadas. A medida que la medicación mejore, ¿dónde quedamos entonces parados con la terapia médica y el trasplante? Yo creo que esta enfermedad, como otras, tiene como una trayectoria poco predecible. A veces baja mucho, quiere decir que mejora mucho y después empeora o viceversa. Entonces, hay que considerar a esta enfermedad como algo que progresa. A veces los pacientes están muy estables en el tiempo y después empiezan a progresar o no. Entonces, tener discusiones y charlas acerca de esto, de las terapias más invasivas, como puede ser un trasplante, que quizás no sea la opción para para ellos ahora, pero les da a los pacientes y a sus familias, y a los niños en especial, una manera de cómo amigarse con esta idea, entenderla, hacer las preguntas necesarias. Entonces, a veces, aunque no se necesite la terapia invasiva como un trasplante, el hablarlo como una de las opciones es algo un poquito más fácil de hacer y no hacerlo en el momento agudo cuando ya no queda otra cosa. Por lo menos han escuchado, entendido de qué se trata el trasplante en momentos previos y educación sobre este tema. No significa derivar a alguien para un trasplante, sino que tengan toda la información adecuada. Una de las preguntas que aparece con esto es, sí, si mi evaluación de riesgo baja, ¿disminuyo mi medicación? Bueno, es un muy buen punto ese. Yo en mi consultorio no lo hago habitualmente porque sabemos que la hipertensión pulmonar es una enfermedad progresiva, como dijo Debbie. Los hacemos bajo riesgo con la medicina y eso es lo que contiene a la enfermedad. A veces la medicación no se puede cambiar, algo que sea muy invasivo por algo que sea menos invasivo y mientras mantenga el riesgo bajo, eso para mí es un desescalamiento en el tratamiento, pero no los dejamos sin medicación cuando llegan al bajo riesgo, que es nuestro objetivo. Yo estoy de acuerdo. Yo hablo con las familias, en especial las que tienen hipertensión pulmonar idiopática o hereditaria, donde nosotros queremos estar por delante de la enfermedad y la medicación es la que nos ayuda a hacer eso, para que los niños tengan una buena vida, hagan todas las actividades y las cosas que quieran. Es la medicación, es la que nos da dando este beneficio y facilita todo. Ah, sí, son muy, muy bajo riesgo y el sacuatrotenil que está dando un problema y podemos cambiar a una medicación menos invasiva. Y esta es una conversación que pueden tener con sus médicos para evaluar riesgos y beneficios. Pero estoy de acuerdo con el doctor Benza. Sí, la medicación fue los que los llevó al bajo riesgo, los mantiene en el bajo riesgo y les proporciona calidad y cantidad de vida. Y mantenerse en bajo riesgo es mantenerse en este estado durante todo el tiempo posible hasta que llegue la cura para la hipertensión pulmonar. Es el tiempo que vamos ganando para conseguir esta cura. Y quizás a futuro estas medicinas sí puedan ser reemplazadas si encontramos una supermedicación que pueda lidiar con todo y mantener a la enfermedad en estado quiescente. Y quizás no una cura, pero una nueva medicación comparado con lo que tenemos ahora. Yo creo que eso es el futuro. Estoy 100% de acuerdo. Hay que mantener a los pacientes con regímenes estables. Sí.
He escuchado cosas muy importantes, hablar del trasplante. Para que esto no sea una sorpresa cuando llegue el momento. Pero también escuché que enviamos a los pacientes a trasplantes cuando son alto riesgo. Y me pongo en los zapatos de los pacientes ahora y digo, ¿tengo que estar en alto riesgo mucho tiempo para que me deriven para el trasplante o cuánto tengo que esperar? Porque estoy perdiendo mi tiempo. ¿Cómo racionalizan todo esto? Yo, yo creo que nunca es una mala elección enviar a un paciente de alto riesgo para que tengan una evaluación, por lo menos para un trasplante. De esta manera ya los conocen, se completa la evaluación y quizás se deja de costado y se saca cuando se vuelve a necesitar. Ese es el concepto de la red de seguridad. Queremos tener esa red por si ustedes se caen, que los trasplantólogos tengan toda la evaluación y después, con esta evaluación, si la medicina no funciona rápidamente, van a poder ingresar a la lista. Recuerden, la lista de trasplantes es una lista viva. Los pacientes ingresan y salen de esta lista todo el tiempo, porque a veces con la medicación los pacientes mejoran de tal manera que no necesitan el trasplante y se decide esperar y observar un poco para pero es la red de contención, la red de seguridad. Esa es mi filosofía. Y nosotros queremos apoyar este concepto de la de la red, perdón, de seguridad. Debbie, vos fuiste una de las que impulsó este concepto. A mí me encanta la analogía. Es, yo creo que es una muy buena analogía en términos de que es una analogía per se y los pacientes no van a tener siempre un camino recto como nosotros pensamos. Y aun si el paciente está andando muy bien en este momento, sabemos que una infección, una intercurrencia, algo que ocurra puede dispararlos en el camino errado. Es mucho más fácil que los conozcan ya los expertos en trasplante. No importa si no lo necesitan ahora, les pueden decir los vemos en 6 meses, en un año. No hay ningún centro de trasplante que no quiera evaluar pacientes, aunque sea por el simple hecho de conocerlos. Una de las diapositivas importantes mostró que a veces hay barreras para los trasplantes. Por ejemplo, un paciente con mucho sobrepeso o peso muy bajo, o el paciente puede tener muchos problemas con la fuerza y el condicionamiento que necesitan mejorar antes del trasplante. Quizá el paciente está utilizando algo que no pueden utilizar después del trasplante. Hay muchas cosas y cosas que son reversibles y que se pueden cambiar antes del trasplante. Entonces, ¿por qué no evaluarlas y cambiarlas de ser necesario para llegar a las condiciones ideales y después estar listos? Ningún centro va a dejar de hacerles la interconsulta. Perdón, yo iba a decir, hablando de que el riesgo y la enfermedad nos asustan, pero muchas veces es muy positivo tener todas las opciones, toda la imagen real de lo que puede ocurrir. Si ustedes son alto riesgo y están con medicación y no saben si van a responder, es un muy buen momento de hablar con un trasplantólogo, sentarse, de hablar con el médico. Acá hay una pregunta si nosotros compartimos los puntajes o los scores con nuestros pacientes y la respuesta es que sí, para que ellos puedan tener una conversación directa tempranamente y saber que el trasplante es una posibilidad en este caso, o para que ellos sepan tempranamente cuáles son las herramientas que tienen. Megan y Ray, ¿cuáles son?
las cosas que ustedes hacen con sus pacientes porque algo les resuena en la cabeza y ustedes dicen, yo no sé si este paciente está mejorando, yo creo que debería enviarlo a un centro de trasplante. Por ejemplo, si ustedes empiezan a trabajar sobre la dieta, el ejercicio, la contención social. No, no, Jean, en mi primera visita yo ya menciono la palabra trasplante como una opción a futuro. Y en ese momento siempre les digo a los cuidadores o a los padres, ustedes van a ser aquellos que los ayuden a pasar por este proceso si llegara a ocurrir. Y es lo mismo que cuando les pedimos que los acompañen durante esos efectos adversos tan severos que puede tener a veces la medicación. Esto es una conversación que hay que tener con todos de entrada. Yo lo que hago en mi consultorio, cuando la gente me pregunta sobre su puntaje, yo les muestro dónde están en la curva de sobrevida, porque eso es lo que entienden. Y el objetivo es que tienen que estar en la línea verde. Ellos ven las líneas, la amarilla, la roja para el alto rojo, son como un semáforo. Ustedes siempre quieren estar en la línea verde, eso es lo que yo les digo. Y la información que les tiene que dar el médico es tan simple. Es, ustedes están o no en la línea o en la zona verde. Porque si siguen estando en la zona amarilla o roja, ahí hay que tener las conversaciones muy serias para ver si hay que tener terapias modificadoras de enfermedad o qué tipo de tratamiento más agresivo. Dieta y ejercicio es una parte muy importante y no se empieza al final del camino, porque el ejercicio funciona tan bien como algunas de las medicaciones que tenemos. Es muy importante mantenerse activo cuando hay hipertensión pulmonar, estar hidratado, tener un corazón sano, no tener una sobrecarga de líquidos, tener cuidado con la sal también. Es difícil a veces no poder utilizar cosas que nos gustan en la comida, pero bueno, estos son sacrificios que tenemos que hacer para llegar a esta zona verde. Una cosa que dijiste, Ray, y que a mí me encanta, es que, y quizás más importante que la medicación después del trasplante y antes, es el cuidador. Y como vos dijiste, este es un esfuerzo en equipo. Solo no se puede. Teniendo los amigos, la familia de los pacientes que los ayuden a pasar todo esto, es sumamente importante. Yo sé que estamos llegando al final del webinario, pero le quiero pedir al doctor Benza, Elwin y Griffith si tienen algún mensaje final. Yo creo que siempre deben preguntar en qué zona estar, cuál es el riesgo para tener las conversaciones adecuadas con el médico. Hay que estar bien informados porque hay algunas preguntas que estaban acá en el chat que no pudimos contestar. Muchas de las herramientas que nosotros utilizamos son las que se usan en la gente que tiene hipertensión pulmonar, por ejemplo, por enfisema o enfermedad tromboembólica. Son herramientas que pueden ser aplicables a la hipertensión pulmonar, pero no están diseñadas para esto. Entonces, hay otras razones y otras maneras en las cuales nosotros estratificamos a nuestros pacientes para decidir si necesitan un trasplante o no. Yo creo que lo que menciona el doctor Benzo de tener o hacerles entender a los padres y a los cuidadores que ellos son parte de este equipo, brindarles toda la información, tanto a los pacientes como a sus padres. Y si ustedes quieren hablar con otro padre que tiene un hijo enfermo, también pueden hacerlo. Ser un padre bien informado es ser un gran defensor de nuestros hijos. Bueno, conocer acerca de los riesgos significa poder. Y para mí es más simple aún, discusión temprana es lo mejor. Yo quiero agradecerles a todos
a los doctores Griffith, Benza y Elwin. Fue una discusión fantástica. Muchísimas gracias a la PHA, la Asociación de Hipertensión Pulmonar, por darnos esta oportunidad. Muchísimas gracias por haber compartido esta información. Sé que había mucho más para discutir, pero vamos a continuar con este camino hacia el trasplante. Va a ser una serie completa. Y vamos a hablar de la derivación durante este proceso. Muchísimas gracias a los panelistas, a la audiencia y vamos a dejar colgado esto en el sitio FES. Muchísimas gracias a Johnson Johnson, un auspiciante muy importante que tenemos. Ellos no tienen nada que ver con el contenido de nuestros webinarios, pero nos apoyan. Muchísimas gracias a todos y esperamos verlos en el próximo webinario. Muchas gracias.